Era checar las gráficas del diodo de unijuntura. Sí, del diodo túnel, su defecto del transistor de unijuntura. Entonces, exacto. Pues alguien tiene los valores y nada más voy a hacer un pequeño ejercicio, digamos, y a partir de eso, pues ustedes van a hacer similar con la tarea, ¿no? ¿Sale? Entonces, alguien tiene, ¿cómo se llama? Los datos que hayan conseguido en alguna hoja de datos del diodo túnel, o en su defecto del transistor de unijuntura, pero bueno, que tengan, ¿no? ¿Qué pasó, nadie? Pues yo solo tengo, pero no sé si esté bien que estaban entre un valor de 5 y 30 volts. Oh, sí, son altos, no, deben ser bajos. Esto opera en una región baja del dispositivo, entonces son de unos cuantos milivolts y unos cuantos miliamperes. Pues alguien que lo tenga por ahí. Yo encontré uno, Uh-huh. bueno, una hoja de fabricante y me marca que puede ser de 1 o de 2 miliamperes. Uh-huh. ¿Y el voltaje? El voltaje no me lo marca. Uh-huh. ¿Alguien más, compañeros? Yo, profe. Bueno, no sé si esté bien. Es que Ajá. la presento. Sí, por favor. ¿Ya se ve? Ahí está, ¿no? Sí. Bueno, encontré esta datasheet. Ahí está bien. Es un diodo de túnel, ¿no? Uh-huh. Está bien. Bueno, aquí están como las especificaciones más. Estas son las que nos interesan. Estas que estás mostrando, ¿sí lo ven? Entonces, para que tomen nota. Vamos a suponer el primero, ¿te parece el 1N4394A? Ese, vamos a tomarle sus datos. Entonces, vayan tomando nota, compañeros, para que hagan las operaciones pertinentes. Es decir, lo que quiero hacer con esto que nos muestra el compañero es el ejercicio de la resistencia con pendiente negativa. ¿Cuánto vale? Ya me di a entender cuánto vale la resistencia con pendiente negativa. Bueno, aquí incluso lo reporta, ¿no? Sí, alcanza a ver. Pero bueno, esta es resistencia en serie, no. Es el equivalente de lo que tiene adentro el diodo, no. La resistencia con pendiente negativa. Entonces, ¿cómo lo haríamos, compañeros? ¿Cómo se haría o cómo se obtendría la resistencia de esa pendiente? ¿Qué valores tomaríamos? La tensión y la corriente. Sí, pero ¿en cuántos puntos? Esa es la cuestión. Porque recuerda que es una pendiente. Siete máximos, ¿no?
A ver, ¿cómo se obtiene el valor de una pendiente? Pues, ese es matemáticas. ¿Cómo se puede obtener A el partir de valor dos de la... puntos. Con la diferencia entre 2 puntos, ¿no? Haciendo la diferencia. Exacto. Entonces, ¿cuál diferencia tomaríamos? ¿Cuáles diferencias, vamos a decirlo así? En primer La lugar, mínima y la ¿cuál máxima. R? Sí, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es el valor de, o sea, cómo se obtiene una resistencia? Es dividir qué entre qué. Voltaje entre resistencia. Entre Exacto. corriente, perdón. Voltaje entre corriente. Entonces, vamos a escoger primero los puntos de voltaje y posteriormente los puntos de ¿qué? De corriente. Entonces, ¿cuáles puntos de voltaje tendríamos? ¿Alguien se acuerda de la gráfica? Creo que aquí también la tengo, profe. Ahí está, ¿no? Fíjense qué bueno que la tiene el compañero. Fíjense bien, ahí, de izquierda a derecha, digamos del origen, es lo que primero que aparece en el aspecto de voltaje. Digamos, del origen hacia la derecha, ¿qué aparece El primero? valor pico. El valor pico, ¿sí? De voltaje. Y el valor después, ¿qué aparece? Es la tensión de valle. Exacto, la tensión de valle. Entonces, así como se interpreta, ahorita no, qué bueno que no tenemos a la mano la tabla que después nos va a mostrar el compañero, pero ¿cuál de los dos valores es mayor o menor en el aspecto de voltaje? La tensión del valle. Tensión de valle es mayor que la tensión pico. Y en cambio, en la corriente, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es mayor? La corriente pico. Muy bien. Entonces, ahora sí ya tenemos para hacer la operación. Vamos a dividir qué entre qué. ¿Quién me dice? Estoy hablando de la pendiente negativa. Ya la ubicaron, ¿no? La pendiente negativa ya la ubicaron, porque hay hasta dos pendientes positivas. Esas no las vamos a tomar ahorita. Nada más quiero las de valor de pendiente, ¿qué? Negativa. ¿Está claro? Entonces, ¿cuáles valores tomarían para hacer la división? Vamos a decirlo así. De pico a valle. Entonces, ¿qué pondrías primero en el numerador? ¿Qué valores pondrías en el numerador? La tensión del valle y la tensión pico. ¿Pero en qué orden? O sea, tú tienes que hacer una resta, ¿te acuerdas? Tensión del valle menos tensión del pico. No. Es tensión pico menos tensión valle. Estás analizando la pendiente negativa. Cierto. Entonces, es voltaje pico menos voltaje del valle. Exacto. ¿Y entre qué? Corriente del valle menos corriente pico. ¿Cuál sería primero la que debes de poner del lado izquierdo? Voy a llamarle. Oiga, profe, ¿no sería primero en el la numerador tensión del la pico, diferencia ¿no? de las intensidades y en el denominador la diferencia de las tensiones? No, primero en el numerador es la diferencia de los voltajes. Numerador. En el denominador es la diferencia de las corrientes. La primera ya la dijimos. ¿Cuál es la diferencia primera? La de los voltajes, vamos. ¿Voltaje qué? Pero ¿cómo va el orden? Primero, ¿cuál pondrías? Sería la Tensión pico menos tensión valle. Tensión pico menos valle, perfecto. Ahora dígame la diferencia de las corrientes, ¿cómo las pondrían? También sería intensidad pico menos la intensidad del valle. Exacto, ¿no? No, a ver, vamos a ver. Sí, porque va con pendiente negativa, tienes razón. Corriente pico menos corriente valle. Entonces ya tenemos. Guárdenlas en memoria, pues para hacerlo ahorita bien. Entonces, bueno, vamos para los resultados, bueno, para los datos que nos estabas dando, la tabla, por favor, Urim. Ahí está, ¿no?
Entonces, nuevamente, ponemos en el numerador, ¿qué decíamos? En la parte del numerador, ¿qué pondríamos? ¿El voltaje qué? Voltaje Pico. Pico menos el valle. Entonces lo buscamos en el primer renglón, en el L1N4394A. Entonces sería, ¿cuál sería la tensión pico? 80 milivolts. 80 menos ¿cuánto? $480 milivolts. Exacto. Entonces, ¿cuánto daría el numerador del resultado? Está sencillo, ¿no? Menos 400 milivolts. Exacto, eso sería, lo vamos a dejar en el numerador. Ahora en el denominador vamos a hacer la resta de qué con qué. de la corriente pico Ajá. menos la corriente del valle. Entonces busca la corriente pico, ¿cuánto valdría? ¿La máxima o la mínima? Agarramos la máxima. Vas a tomar la máxima también, ¿no? Uh-huh. Sí, para como tomar la otra máxima, pues máxima queda. 231, ¿veo? Sí, ¿no? Sí, 231. 31 miliamperes menos, sí, va menos. 65. Échese esa resta, ¿no? Porfa. ¿Siento qué? ¿166? Ajá. Entonces ahora sí hacemos la división. Menos 400 entre... Uh-huh. ¿Sí va? Sí. Una pregunta, profe. Pero la corriente pico es Punto 231 miliamperes, ¿no? Ah, sí, es que no lo veía. Tiene 0 punto, ¿verdad? Sí, Está profe. el punto. No lo veía, la verdad no lo veía. Muy bien. Punto 231. Bueno, háganlo con el punto, porque es importante. En miliamperes, eso sí, exprésenlo. Pero es punto, esa es la realidad. Muy bien. Sí, no lo veía, sinceramente. Sí, todas tienen punto, en todos los renglones tienen punto. Ya lo vi. Sí. Pues no lo pierdan, no lo pierdan. Entonces hagan la división bien, ¿no? Perdón. La resta primero y luego la división. Y déjenlo en milis, porque pues al fin y al cabo los milis se van a cancelar, ¿verdad? Sí, se cancelan. Ya. Menos 64.7 miliamperes. No puede ser. Entonces tendría que ser la corriente del valle menos la corriente pico, ¿no? Para que la corriente sea positiva. No, compañeros, estamos haciendo... A ver, fíjense bien. La pendiente negativa, pero arriba ya tenemos la tensión negativa. A ver, vamos otra vez a la gráfica. 400. Voy. Ahí está. ¿Qué es lo que debemos, repito, restar? Sería el pico menos el valle, ¿no? BP menos BB. ¿Hasta ahí está claro? Entonces aquí el resultado nos da negativo. ¿Por qué? Porque BB es mayor. ¿Sí lo ven? Es mayor. Y en cambio, en la corriente pico y la corriente valle, pues ahí el resultado, ¿cómo es? ¿Es positivo o es negativo? Es positivo. Uh-huh. Entonces, si es positivo, bueno, pues entonces la división nos va a dar negativa. Ahí va, repitiendo. Según recuerdo, si quieres, pásate otra vez a la tabla. Primero las tensiones. Me acuerdo que eran milivolts, eran... ¿Cómo? El voltaje pico vale 80 y el voltaje valle vale 480. Esa resta nos da de menos 400. Es el primer resultado en el numerador. Y en el denominador, que nos da? Es la corriente pico, que vale la máxima,
punto 231, ¿qué? Miliamperes, ¿verdad? 231 miliamperes. Menos, punto ¿qué? En la corriente valle. Ah, no, perdón. A la corriente nos da... Sí, 65 veo, ¿cuánto? Ni veo. Sí, 65 Sí. es esa. Sí, profe. 65. Ujú. La máxima valle 65. Ahí está bien raro. Ay, como que no me convencen esos valores. Dejen ver los míos y lo checo, ¿no? Bueno, aunque no son las mismas matrículas, no importa. Nada más para ver en qué orden andan. Ujú. Sí, son del orden de miliamperes en primer lugar. Y sí son fracciones de miliamperes, está bien. Entonces es así. Ahora los voltajes andan en milivolts. Sí. Entonces, sí, ahí está raro, esas que nos está mostrando el compañero. A ver, vuelves a poner, por favor. Ahí está, ¿no? Esos son milivolts, ¿está claro? Sí, milivolts, está bien. En voltaje. Y los otros son miliamperes, pero son fracciones de miliamper en ambos casos. Ujú. Entonces la corriente pica es de punto 231 y la otra es de puntos 0.65 en dado caso, miliamperes. ¿Sí está claro o no? Entonces hagan la resta, por favor. Entonces está mal esta hoja. Esa hoja está rara, sí. Sí, porque la que estoy viendo, claro que no son los mismos datos. Yo, por ejemplo, tengo 1 miliamper y tengo punto 12, ya no me acuerdo. Por ahí va. Ahorita lo muestro yo, pero bueno, vamos a acabar ¿no? Suponiendo que así sea. Punto 0.65. Hagan la resta y la división. Los milis toca 1, no hay bronca, pero los puntos decimales se elevan a la resistencia. Bastante. ¿Cuánto sería? ¿Cuál sería el resultado? Punto 231 menos punto 0.65, ¿ah? A ver si esta calculadora sirve. Sería punto 166, ¿no? Los 400 entre punto 166. Dos kiloohms, ¿no? 2.4 kiloohms. ¿Está claro o no? Sí. Ese para esa matrícula, ¿no? En la 2N4394. ¿Sí está claro? Uh-huh. Sí, está bien. Sí, está bien, pero está raro esta hoja, ¿no? Y por desgracia, la que tengo yo no indica las unidades, pero de todos modos, bueno, está creíble, ¿no? ¿Sale? Bueno, si quieres, déjala de exponer, por favor, y ahorita ya pongo la mía. Bueno, ahí se me medio mal, pero bueno, ahí está, ¿no? El de la 1N, por ejemplo, 3712, nos dice que es 1 miliamper el valor pico de corriente, y en cambio el valor valle es 0.12. ¿Está claro? Son fracciones. Digamos, alcanza el miliamper, la pico, pero la valle pues es inferior a un miliamper, 0.12 de miliamper. Y en cambio el voltaje pico
Ahí son milivolts también, 65 y el valle 350. Eso sí, pues está más claro, ¿no? Lo que pasa es que esta hoja salió recortada. Del lado derecho están las unidades. Pero bueno, al menos se ve, ¿no? ¿Sale? Entonces, sí les encargo mucho, por favor, que, pues ahora sí que no puedo presumirles que yo conseguí una buena hoja de datos, pero pues hay que conseguir la mejor cita, donde sí se vean las unidades. Entonces se batalla mucho porque precisamente estos diodos tienden a desaparecer, ¿no? Se ocuparon por un buen tiempo como osciladores, pero pues ya hay cosas mejores para ser osciladores, entonces ni modo. Pero lo importante es que lo que quiero el de tarea, sí se acuerdan que dejé de tarea, compañeros, ¿o no? ¿Quién me puede decir? ¿Quién puede decir que dejé de tarea? O si no, pues a lo mejor estoy cuenteándolos. Yo digo que ya la dejé. Sí, ya la dejé. Según yo sí. Aquí lo anoté. ¿Alguien que me diga? Acá está. No, profe, no me acuerdo. ¿No? Por ejemplo, déjenme ver. A ver, chéquense cuándo es la fecha 6 de septiembre. El lunes. Es el siguiente lunes. Entonces no les he dejado la tarea. Ahí va la tarea. Anótenla, ¿no? No les he dejado la tarea. No puede ser, ¿verdad? Con ustedes tengo clases martes. ¿Qué días tengo clases con ustedes? ¿Martes, miércoles y jueves? Sí. Sí, profe. Okay. Ahí va la tarea, ¿eh? Al menos ya ahorita ya tenemos cómo obtener el valor de la resistencia negativa. Entonces, la tarea, en primer lugar, bueno, deben de conseguir la hoja de datos lo mejor posible. Para que, fíjense bien lo que voy a pedir. Van a hacer la gráfica del dispositivo. ¿De cuál dispositivo? Del diodo túnel, ¿está claro? Van a hacer esta gráfica, algo parecido les debe de salir a ustedes, algo similar a lo que estamos viendo ahí, pero entonces tienen dos formas de hacerlo. La primera es conseguir la ecuación en los libros, sí, porque en la hoja de datos no viene, en los libros que nos da esta curva. Es decir, deben de tener una ecuación de un diodo que relacione todos estos valores, el voltaje ánodo-cátodo contra la corriente de ánodo, de tal manera que hagan la gráfica. Es decir, le den valores al voltaje, que es la variable independiente, darle valores al voltaje, y por medio de la ecuación, pues nos saldría esta gráfica que están ahí mostrada. Esa es una opción, es decir, tratar de conseguir la ecuación que nos proporciona ¿qué? La gráfica del diodo. La gráfica del diodo, esta que estamos viendo. No, que pues eso ya es bien difícil porque ya los libros ya ni los tienen, ¿no? Bueno, pues puede ser que consigan un libro que sí lo tenga, pero vamos a suponer que no. Entonces, ¿qué harían ustedes para hacer una aproximación a esta gráfica? ¿Qué harían? Que dijeran, bueno, sí me salió de esta manera. Muy parecida, pues. ¿Cómo le harían? ¿Sí ya me di a entender? ¿Con series de Fourier? Sí se puede, también tiene razón. Sí se puede. Sí se puede. Pero no, bueno, no tan complejo. Sí, pero sí se puede. No, miren, a lo que me refiero es a lo siguiente. ¿Qué van a hacer? Pues dicen, bueno, yo sé que los valores pico y valle andan en en lo que están las hojas de datos. Y entonces, lo que empiezo es hacer variaciones de resistencia. No sé si me dé a entender. Variaciones de resistencia que estén en los límites de voltaje y de qué, y de corriente que yo tenga como datos.
Es decir, por ejemplo, de 0 a donde dice BP y a donde dice IP, ¿qué tipo de pendiente tiene? Pendiente positivo. Pendiente positiva. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues darle distintos valores a un circuito que ya vimos la clase anterior. ¿Qué circuito era tan sencillo como hacerlo? Entre comillas, sencillo. ¿Qué circuito deben de armar? No de armar, no tanto armar, sino pues calcular. Yo diría que calcular, perdón. ¿Qué harían? Yo pondría una ¿qué? Una fuente de voltaje. ¿Y qué pondría en paralelo? ¿Se acuerdan o no? ¿Una qué? ¿Qué es esto? Una resistencia variable. Pero como es variable. Entonces, tanto el voltaje, fíjese bien, tanto el voltaje como la resistencia, ¿cómo son los dos? Variables, ¿está claro? Entonces, yo pongo aquí 0 volts. Y bueno, lo que me faltó aquí es indicar que también debo de detectar ¿cómo se llama? La corriente, pero bueno, las dos variables, voltaje y corriente. Entonces, ¿qué haría yo? En primer lugar, le pondría un valor de 0 y entonces ¿en dónde estaría en la gráfica? En el origen. ¿Sí quedó claro o no? 0. Pero después, ¿qué valores? Fíjense bien, ¿qué valores le darían al voltaje, a la fuente? ¿Quién me dice? ¿Entre qué y qué valores cambiarían el voltaje? Entre la referencia y el voltaje pico, ¿no? Ajá, entre 0, que es la referencia, hasta llegar al voltaje pico. ¿Está claro? Por ejemplo, para mi hoja de datos medio chafa, el valor máximo pico, ¿cuánto es? 65 milivolts. Yo movería mis valores entre 0 y ¿qué? Y 65. Entonces, yo ahí haría una aproximación que esta resistencia es lineal. ¿Sí me doy a entender? Una aproximación en la que es lineal. De tal manera que ya tendría la primera gráfica con pendiente ¿qué? Positiva. ¿Sí quedó claro? Y después, ¿qué haría, compañeros? Para hacer ahora la pendiente negativa. Ya lo vimos la clase anterior, pero ahorita, ¿qué harían para hacer la pendiente negativa? Aumentar la resistencia. Sí, entonces yo cambiaría también simultáneamente, ¿verdad? Aumentaría el valor de ¿qué? De voltaje. ¿Está claro? Pero ¿qué haría simultáneamente al aumentar la fuente de voltaje? Esta que está aquí, que le aumente el valor. ¿Qué haría simultáneamente para que sí me saliera la gráfica? Aumentar el valor de la corriente. No, de la resistencia. ¿Para qué? Para lo que dijiste, para que la corriente ¿qué? Disminuya en lugar de que aumente. El valor del resistor. Exacto. Pum, 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 hasta lograr que ¿qué? Que tenga yo una pendiente ¿qué? Negativa. Negativo. Y luego, ¿qué voy a hacer a partir del punto valle? Subir el valor de la fuente, mantener o bajar el valor del resistor. Exacto, de tal manera que ahora me dé una pendiente ¿qué? Positiva. Y entonces ya estoy haciendo una aproximación de lo que queremos, ¿no? Claro que debo de conseguir el valor máximo que debe de tener ¿de qué? De corriente. Entonces yo debo de escoger de mi hoja de datos uno de estos renglones, el que yo quiera, columnas, el 1N3712, el 3713, etcétera, el que yo tenga. Y en el caso del compañero, ahorita no me acuerdo sus matrículas, a ver si me la puedes decir, ¿no? Era la 1N, ¿qué? 40 y algo, ¿no? Es la 1N4394A. Exacto, ese es uno, pero había varios, sí, ya me di a entender, escojo yo uno y entonces hago una aproximación de su gráfica, es una aproximación. La otra ya dije,
que consigan la ecuación que nos proporciona esta gráfica y ya darle valores al voltaje y la ecuación nos va dando los valores ¿de qué? De corriente. Son las dos opciones. ¿Ya me di a entender o no? Sí. Entonces, para que no se me olvide, porque yo pensé que ya les había dejado esta tarea, no se las había dejado, entonces esta tarea es para entregar de hoy en 8. ¿Qué día es hoy? Pues sería el 7 de septiembre, yo me imagino. ¿Cierto o falso? Un día, o sea, el próximo martes, vamos. Martes. Entonces aquí lo voy a anotar, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la tarea? Pues en hacer esta gráfica a partir de la ecuación o de su defecto de ponerle valores distintos al circuito y hacer la pendiente positiva, negativa y luego otra vez positiva. Lo más próximo que puedan, porque si se fijan, no es una pendiente exactamente lineal, sino que tiene cierta curvatura, es decir, interviene la famosa ¿qué? Exponencial, es decir, el número E interviene. ¿Sí está claro? Si nosotros tuviéramos la ecuación, pues veríamos que ahí está interviniendo el número E. ¿Sale, vale? Sí. Entonces ese es el trabajo. ¿Cómo se entrega? Bueno, pues ese día, cuando más a la hora que termine esta clase, me debe de llegar los correos, cuando más, con sus trabajos. ¿Cómo se entregan? Bueno, se entregan por equipo. No quiero individuales. Se ponen de acuerdo, alguien lo hace, a lo mejor lo hacen 2 o 3, los demás aportan haciendo los dibujos, lo que sea, de tal manera que me mandan el trabajo en equipo con sus nombres claramente. Ya tengo los equipos de laboratorio, bueno, que van a ser de laboratorio y que van a ser para este tipo de trabajos, pero de todos modos, en su trabajo quiero que estén los nombres bien claritos. ¿Está claro? No quiero que al rato reclamen, es que no pusieron mi nombre, pues mala suerte. Como no pusieron tu nombre, pues ya tienes que 0 de calificación, ¿no? Entonces, cuiden eso, ¿no? Pónganse de acuerdo y entreguen bien los trabajos por equipo, por favor. A lo largo del semestre, pues a lo mejor sí dejo un trabajo individual, pero va a ser escaso. Yo creo que sí va a ser únicos. ¿Sale, vale? Pero los demás son trabajos en equipo, tanto estos trabajos escritos o de cálculo, como los trabajos prácticos, es decir, las prácticas, pues van a ser en equipo. ¿Está claro? ¿Qué, profe? De acuerdo. Bueno, preguntas, no sé si me dé a entender, ¿quedó clara la tarea o no? Sí, buscarla por su ecuación o poniéndole valores Sí, para profe, que se acerquen. la gráfica del diodo túnel y la ecuación Exacto. que la grafica. Claro, si encuentran la ecuación, que sí se encuentra, la verdad, pero luego ya hasta pienso que los libros ya ni la están sacando, qué gacho. Pues qué bueno, ¿no? Ahí tienen la ecuación, dice, pues ya nomás la empieza a graficar y ya sale, ¿no? Que con cualquier método, no se puede ser por ¿cómo se llama? Una hoja de cálculo, a mí se me ocurre, ¿no? Meto la ecuación en la hoja de cálculo, pues ya me da la gráfica, la hoja de cálculo, ¿no? Pero puede ser cualquier método que encuentren ustedes, ¿no? Puede ser incluso, pues, dibujado a mano, ¿no? Dice, bueno, pues yo le di los valores y lo hice a mano, también se vale. ¿Sí quedó claro o no? Sí, Y la profe. segunda parte, pues, no la segunda parte, sino otra forma de hacerlo es ni modo, pues yo les doy valores próximos y voy haciendo mi gráfica, una aproximación de la gráfica, que por cierto yo lo hice precisamente con una hoja de cálculo sin la ecuación. Y pues como no encontraba, me imagino el Excel no encontraba, pues hasta hizo la curvatura. Entonces mi gráfica se parece mucho, sin necesidad de que yo hiciera trampa de hacerle la curvatura exponencial, sino simplemente él lo hizo aproximaciones y entonces pues salió la curvatura, ¿no? ¿Sí está claro o no? Sí. Sí, Bien, esa es la tarea. No la pierdan, bueno, háganla pues. La idea es que pues sí trabajo cuenta para la calificación parcial, ¿no?
Entonces trátenlo de hacer lo mejor posible. No eche mucho rollo del aspecto, ¿cómo se le dice? Teórico, no me echen el rollo, sino váyanse a lo concreto, a la ecuación, o en su defecto a la aproximación, ¿no? Ya si meten algo de teoría está bien, pero no le echen mucho rollo. ¿Sale? Bien. Entonces, lo que sigue. Esto sí, espero que ustedes sí me lo respondan rápido. Vean el ejercicio que quiero dejarles, por favor. Aquí, si alguien lo puede leer, por favor. Es dibujar el circuito para obtener la gráfica de voltaje de un capacitor versus su corriente. Ajá, voltaje contra corriente, ¿quedó claro? Voltaje contra corriente. Y entonces, la pregunta es, bueno, pues si pueden hacerlo, que pueden hacer un dibujo de este tipo. Ya lo hemos hecho, pero con otro dispositivo, con un resistor simple. Pero ahorita ya lo voy a elevar y sin embargo no voy a explicar porque es toda una teoría esto y no la voy a explicar sinceramente porque se supone que ya lo vieron en otras materias. De todo modo me doy cuenta, en el otro grupo me di cuenta de que pues, de plano me parece que no se los explicaron, pero bueno, espero que sí, ustedes sí lo tengan. ¿Quedó claro? ¿Qué van a dibujar, por lo tanto, compañeros? Una pendiente. O sea, fíjese bien, ahorita la gráfica la dejamos en segundo orden. Yo quiero el circuito. ¿Qué contiene el circuito? Que te podría proporcionar ¿qué? La gráfica del voltaje del capacitor contra su propia corriente. Voltaje contra corriente. ¿Qué dibujarías en el circuito? Y si lo tuviéramos, lógicamente, el material y el equipo, lo haríamos en un laboratorio, ¿va? Pero bueno, ¿qué necesitan? Repito. Sería una fuente de corriente alterna, el capacitor y una resistencia. Ajá. Estas son tres cosas básicas. La fuente de voltaje de corriente alterna. El capacitor mismo. Un resistor. ¿Para qué serviría el resistor? Para hacer el intercambio de, bueno, como de fuente para la corriente. Para ver la corriente, para medirla en un momento determinado. Muy bien. Y finalmente, ¿qué nota? Que es lo principal, para ver una gráfica, que es El osciloscopio. Exacto. Entonces, por favor, les doy un tiempecito, quiero el dibujo. Ojalá y usted sí lo haga, por favor. ¿Sí? ¿En qué debe de ir graficado en el eje X? Les ayudo. ¿Qué debe de estar graficado en el eje X? La tensión. Ajá, la tensión del capacitor. ¿Y qué debe de estar graficado en el eje, ¿cómo se llama? Y. La corriente del capacitor. Exacto. Entonces ya tienen los datos, dibújenlo y dígame si sale o no, ¿no? ¿Sale, vale? Entonces les doy unos minutitos y si no, bueno, pues lo hago yo, pero la idea es no hacerlo yo, sino que lo hagan ustedes. ¿Sale, vale? Un tiempecito. Alguien que me presente su pantalla, pues mostrándome el dibujo del circuito. ¿Sale? Por favor.
¿Qué pasó? ¿Alguien ya obtuvo el resultado? Es una pendiente positiva. Bueno, ya la gráfica la vemos después, Rolfo. Eso es, les digo, incluso es toda una teoría, ¿no? Claro, aquí la comentaré un poquito, pero bueno, lo importante es, lo que yo quiero ahorita es el puro dibujo del circuito que nos proporcionaría, ¿qué? La gráfica. El dibujo del circuito. ¿Sí está claro? Ya la gráfica, pues ya la vemos despuesito. ¿Sale? Bueno, y les decía yo que deberían de hacerlo porque ya hicimos esos dibujos. Claro que no lo hicimos con un capacitor. Pero ¿con qué sí lo trabajamos, compañeros? Con un resistor. Exacto. Pues yo para facilitar las cosas, ¿qué haría? Pues quito el resistor y ¿qué pongo en su lugar? El capacitor. Y ya, pues ya acabé, ya no tiene mucho chiste, claro, siempre y cuando entienda por qué se hace la gráfica de perdida. Decir, bueno, pues ya entendí. ¿En cuántos cuadrantes saldría la gráfica? En 2 cuadrantes. En 2 cuadrantes. Entonces, pues ya con eso, ya gané, ¿no? Que ahí hay discusiones de que sí es en 2 cuadrantes. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sale, vale? Pero bueno. Lo importante es que hagan el dibujito que nos proporcionaría la gráfica que estoy solicitando. Ya la gráfica, pues ya nada más se las platico. ¿Qué onda? ¿Sale, vale? ¿Alguien lo tiene ya? Profe, ¿Qué pasó? pues yo pondría la fuente Ujú. y la conectaría, digamos que en paralelo con el capacitor, y justo después del capacitor en serie pondría la resistencia conocida. Bueno, entonces, ¿cómo quedarían las conexiones? ¿En serie o en paralelo, finalmente? Sería una conexión tipo CR. Sí, pero no hay más opciones. En serie. En serie o en paralelo, exacto. Entonces ya una vez conectado, pues ya conectas el osciloscopio y pues ya te sale la gráfica, ¿ya me di a entender? Esa es la idea. Nada más. ¿Sale? Entonces presenta un dibujo o presenten un dibujo que lo muestre lo que estoy solicitando.
¿Sale? Bueno, ya saben que si nos desconectamos nos volvemos a conectar en el otro enlace, ¿no? No se les olvide. Pero bueno, les doy este tiempecito para que lo hagan, no sean gachos, ya preséntenlo, ¿no? Voy, profe, ya, lo presento. Ujú. Sí, por favor. Ahí está, ya lo presentó, ¿no? Entonces, ¿qué mide el canal? Bueno, en primer lugar, nada más hago observaciones. La fuente de qué tipo la debes de especificar, al menos comentar. Ahorita quedaría como comentario, ¿sí quedó claro? Es que estamos bien acostumbrados a este símbolo y no me gusta, pero ya no. ¿Qué tipo de fuente Ya, es? Alterna. Alterna. Corriente alterna, ¿no? Y al menos yo lo entendí, fíjate bien, distinto a lo que pusiste, a pesar de que pusiste la letra E. Yo me acuerdo que ese símbolo lo manejan los de circuitos para qué tipo de fuente, por cierto. Corriente directa. Y Sí, ese corriente corriente, directa. creo, ¿no? Y Sí, creo que de es de corriente, ¿no? Porque está iluminado la flechita, vamos a decirlo así. Entonces, no, pues ya cada uno inventa sus símbolos. Bueno, uno no son muy inventados, por cierto. Entonces, es una circunferencia indicando que es corriente alterna. ¿Está claro o no? Bien. Sí, Segundo, pues ya la conexión está bien. Es un circuito RC serie. Y por último, ¿qué mide canal X? No, perdón. El canal, sí, el X primero lo ponemos. ¿Qué mide canal X? El voltaje en el capacitor. Perfecto. ¿Y qué mide el canal Y? Me diría la corriente. Ajá, auxiliados de ese resistor. Perfecto. Que lo grafican al revés, y voy a poner el ejemplo. Según estoy recordando, ojalá y consigan el del transistor de unijuntura. Ahí lo grafica al revés, nada más porque quisieron. No sé la historia, pero ahí grafican el voltaje en el y la corriente en el X. Bueno, pues así lo hicieron. Pero comúnmente el voltaje del dispositivo se grafica ¿en qué canal? En el X. En el X. En el A X. fuerza. Y la corriente en el Y. Por lo tanto, Sí, yo también tenía esa duda que comentó. exacto, como tú lo conectes, los componentes es lo de menos. Lo importante es que el canal corresponda a lo que queremos medir. Comúnmente, repito, el voltaje va en el X. Eso es lo que quiero. Y además que queden bien dibujados. A ver, entonces, partimos del ejemplo del compañero. A ver, entonces, vuélvelo a poner de favor, ¿no? Voy, profe. Uh-huh. Ahí está, ¿no? Entonces, si yo te preguntara o les preguntara a todo el mundo cuál de los dos canales está al revés, por desgracia, y tendría que irme al menú y decir, lo voy a invertir porque sí está al revés, lo conecté al revés, ni modo. O sea, uno de los dos está al revés. ¿Cuál es el que consideras que le darías invertir? El capacitor lo conecta al revés.
pero no lo nombres como dispositivo, sino como las puntas del osciloscopio. La del canal X o la del canal Y la conectaste sin querer al revés. Sí, porque la Tierra va en medio. Entonces, ¿cuál de los dos, por decir algo, está al revés? De ahí. Pues el canal 1 tiene que ir. Ajá. O X, ¿no? Canal 1 o X. ¿Qué le debe de poner ahí? Invertir. Porque está al revés. Pero es que no lo podemos poner al derecho, o sea, porque recuerden que hay una sola tierra y ya está amarrada ahí en medio, ni modo que diga, pues ahorita le pongo la tierra al revés. No, es por medio de un menú, le cambio el sentido, o la fase se le llama, ¿no? La fase se la cambio, pum, y ya quedó. Pero, ni modo. Y por suerte, es que sí lo podemos hacer en el osciloscopio, ¿qué? Digital. Qué amolada nos metían, entre comillas, pero nos hacían pensar mejor con el canal Y, es decir, con los osciloscopios analógicos. El único que se podía cambiar, ¿cuál era? En el analógico. El Y. Entonces, no, todos los circuitos que dibujábamos y que hacíamos y que armábamos en el laboratorio, nada más nos permitía el cambio del canal Y. El X no lo podíamos invertir. Entonces nos las ingeniábamos para conectar al revés el canal Y. Digo, no, mejor conecto al revés el canal Y. ¿Ya me di a entender o no? Sí, profe. De hecho, aquí también tengo el de diodo de... perdón, el transistor, ¿no? Ajá, el transistor. Sí, mira. Sí, está al revés la corriente. Entonces, fíjense bien, aquí está el ejemplo. Qué bueno que lo conseguiste, porque la verdad yo ni lo he buscado. Bueno, lo tengo en un libro, pero ahí está en el libro, ¿eh? En cambio, tú sí, mira, ya lo tienes. ¿Qué está graficado en el canal X, compañeros? ¿Alguien lo ve? La corriente del dispositivo. La corriente, dicen, chis, aquí sí está al revés. La corriente la pusieron en el eje, ¿qué? X. Y en cambio en el eje Y, ¿qué pusieron? El voltaje. El voltaje, bueno, pues es un caso excepcional, pero comúnmente, repito, los dispositivos los ponen, el voltaje en el X y la corriente en el Y. ¿Está claro? Y sin embargo, bueno, aquí también se puede hacer un análisis de decir, bueno, pues, ¿dónde está la pendiente negativa? ¿Dónde está la pendiente positiva? Etcétera. Sí, están de acuerdo, ¿no? Pero aquí tener en cuenta que la corriente está, repito, ¿qué? En el canal X. Digo, en el eje X. Ajá, exacto, eso es todo. Entonces, de modo, pues ahí lo tendríamos que hacer. Aquí, por ejemplo, para obtener la pendiente, es decir, el valor de la pendiente, ¿qué dividirían entre qué? Pues lo mismo, es ley de Ohm. Si quiero resistencia, pues voy a dividir voltaje entre qué? Entre corriente, eso no cambia. Y bueno, ya tomo los valores que correspondan, hago la resta y posteriormente la división y me sale lo mismo. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces, no se les olvide del dibujo, vuelve a presentar tu dibujo, ¿no? El otro, el de no se les olvide y a ti tampoco cambiarle, ¿qué? El canal X, ¿no? Invertir canal X, se llamaría invertir canal X. ¿Sí quedó claro, compañeros? Sí, profe. Ahí va, entonces voy a ahora deja de presentar Urim y ahorita voy a presentar mi dibujo. Bueno, lo voy a hacer incluso, pero bueno, lo importante es que es otra opción. Las dos están bien, pero bueno, yo presento una ¿cómo se llama? Una segunda opción. Fíjense, ahí está la fuente, sí, no sé si se vea, la fuente de voltaje de corriente alterna. Y entonces, a diferencia del compañero, yo voy a poner el capacitor primero, como lo propuso Rodolfo, ¿no? Ahí está. Y entonces aquí voy a conectar el canal X. ¿Qué mide canal X? Voltaje. Tensión del capacitor. Tensión del capacitor, perfecto. Y en cambio el Y, ¿qué mide?
la corriente del circuito. La corriente en el circuito, gracias a que está este resistor, ¿verdad? Entonces la pregunta es, persiste lo mismo. ¿Cuál canal está al revés ahora? El Y. El Y, por lo tanto, el Y le pongo ¿qué? Invertir. Esto es lo que yo hubiera hecho. Yo lo hubiera hecho ¿en qué osciloscopio? En el analógico. Ni modo, ¿por qué? Porque el analógico en ese tiempo no permitía, no lo diseñaron, no lo pudieron hacer. Y ya después me di cuenta por qué, ¿no? Es una circuitería compleja para invertirlo en el analógico. Era un relajo invertir el X. Entonces, ningún fabricante, ninguno, invirtió el canal ¿qué? X. Ninguno, que yo sepa. Ninguno lo logró. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues no nos causaba ningún conflicto. Yo podía hacer todos los circuitos simplemente con invertir el canal ¿qué? Canal Y. El Y. Y en cambio ustedes, voy a hablar así, ustedes pues, tienen esa facilidad. Aunque me equivoque, pues si me lo puse al revés el X, cambio el X, lo pongo con el menú, le cambio y lo invierto y ya sale rápido, ¿no? Esa es una ventaja. ¿Sale, vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ahora la siguiente es, ¿qué sale? Me refiero a lo siguiente. Fíjense, pongan mucha atención. Así voy a dar, ahora sí que súper rápido, no es el tema de dispositivos, pero pues lo quiero al menos mencionar. Primera, ¿qué fenómeno sucede en un circuito RC en corriente alterna? Fenómeno importante. Se desfasa la corriente. ¿Verdad que sí? ¿Quién se atrasa? A ver, rapidísimo, porque eso se supone que me lo aprendí de memoria y mentira. Luego no me acuerdo, ¿va? Pero ahí va. ¿Quién se atrasa y quién se adelanta? Ahí el voltaje se atrasa. Se atrasa con respecto a qué? A la corriente. A la corriente. Es decir, en un capacitor se presenta primero la corriente y después se presenta ¿qué? El voltaje. Así está. Ahora, una pregunta teórica que espero me la respondan. Si yo hago este circuito, ¿qué desfasamiento habría entre el voltaje del capacitor y el voltaje del resistor? O corriente también se le puede llamar, a fin y a cabo, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuánto sería el desfasamiento entre ellos dos? 90 grados. 90 grados. 90 grados. 90 grados. Yo le cambio la frecuencia y no le interesa, sigue siendo ¿cuántos grados? 90. Entonces, es la que define la letra J. Yo le pongo como J. Es el número imaginario. ¿Sí se acuerdan de eso? Luego los profes le llaman I, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo porque la I se le asignó a la corriente, a la intensidad de corriente. Entonces yo le puse que es J y es la raíz de -1, ¿se acuerdan? Es un número ¿qué? Imaginario. Esto cuando se transfiere a lo del desfasamiento da 90 grados. Y entonces si yo armara un circuito real en el laboratorio no me da 90 grados. Me da menos de 90 grados. ¿Quedó claro hasta ahí? Menos de 90 grados. Eso no existe. Es decir, no hay un capacitor que tenga reactancia capacitiva pura. No existe. No lo han hecho. ¿Qué tiene adentro el capacitor? Aunque no querramos, a fuerza siempre va a tener ahí adentro. Una resistencia. Una resistencia. Entonces ya nos amolamos con eso, ya se amoló. No va a haber 90 grados. Oye, queda 89. Pues está bastante bien, pero no es 90. ¿Está claro o no? Y entonces ya nada más como plática, pues también quedaría. ¿Qué queda? Permítame una vez si hay una. Aquí está. Entonces, la gráfica que nos daría, muy próxima, por cierto, es voltaje del capacitor, ¿verdad? Contra corriente, ¿verdad? Saldría algo así, ¿eh? Voy a hacer una aproximación.
Casi es una circunferencia, pero tiene algo elíptico porque no son 90 grados. Sale una circunferencia. ¿Está claro? Entonces, ¿en cuántos cuadrantes sale? En los cuatro. En los 4 cuadrantes. Dicen, oye, pues está en los 4. Sí, están los 4. Es el caso. Lo que es el inductor y el capacitor son de las gráficas que salen en los 4 cuadrantes. Ni modo. Pero ya la interpretamos, ¿no? Ya eso es, esta figura, por ahí anótenla, es la figura de, una de las figuras de Lissajous. ¿Está claro? Lissajous fue el que hizo todo este relajo, ¿no? Bueno, más bien lo descubrió. Entonces, de las pocas cosas que valen la pena del museo del papalote del niño, yo me acuerdo que tienen un sistemita en el que ponen a un niño de un lado a mover creo que son como maderas, hagan de cuenta, y entonces forman unas ondas, y son ondas sinusoidales, por cierto. Y luego otro muchachito, otro niño lo ponen del otro lado, en el otro eje, y hacen ¿cómo se llama? Hace también una onda sinusoidal, y cuando se juntan, es decir, cuando se grafican en la parte central, se ve esto que traté de dibujar, una circunferencia, o se alcanza a ver una elipse, etcétera. ¿Está claro? Cuando es una circunferencia, el desfasamiento es de 90 grados, según recuerdo, así. Y luego, cuando es una elipse de esta forma, bueno, está redondita, perdón por el dibujo, es un desfasamiento entre 0 y 90 grados. Y cuando es una elipse al revés, el desfasamiento es entre 0 y menos 90 grados. Eso es todo. Y cuando la figura de Lissajous sale esto, compañeros, ¿qué es? Alguien me debe de responder a la primera, ¿eh? ¿Qué circuito es este? El que nos genera una línea recta con pendiente positiva. Un circuito puramente resistivo. Sí, entonces conectamos 2 resistores y nos sale esta línea. Pero conectamos un circuito que RL, nos sale esto. O nos sale esto, o nos sale la circunferencia. Depende de cómo conectemos el osciloscopio. ¿Sí quedó claro? De acuerdo. Entonces, fíjense, aquí está un ejemplo. Este ejemplo que están viendo aquí, ¿quién me dice dónde conecté el canal 1? ¿Qué mide canal 1? Aquí lo voy a remarcar. Canal 1, ¿qué está midiendo? ¿Qué voltaje, pues? Para que me entiendan. La tensión de la fuente. Exacto. ¿Y qué está midiendo el canal 2? Que ya lo borré ahorita, perdón, pero lo pongo. Canal número 2, ¿qué está midiendo el canal 2? El voltaje del capacitor. No, fíjate bien. ¿Dónde está la corriente, ¿no? Del resistor, ¿no? El voltaje en el resistor o la corriente. Entonces estoy graficando el voltaje de la fuente contra el voltaje en el resistor. La pregunta es, ¿qué daría, digamos, tanto en XY como en tiempo? ¿Qué se vería? Vamos a suponer en tiempo, ¿qué se vería? Si pongo el osciloscopio en modo tiempo. ¿Se vería una onda senoidal? En el canal 1, onda senoidal. En el canal 2, Desfasamiento de 90 grados. no de 90, fíjate que no, porque aquí no estoy graficando el voltaje del capacitor contra el resistor, estoy el de la fuente contra qué, el del resistor. Entonces iría entre 0 y 90 grados, ¿está claro? Entre 0 y 90 grados, dependiendo del valor de RC. Si yo lo cambio, pues va cambiando el desfasamiento. Si cambio el valor de R, cambia. Si cambio el valor de C, cambia. Si cambio la frecuencia, también cambia el desfasamiento, etcétera. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Entonces, fíjense bien, esto lo voy a dejar como ejercicio para la próxima clase. Van a obtener el circuito equivalente que hay dentro del capacitor. Este circuito equivalente que dibujé es un circuito que
serie, ¿sí lo ven? Un circuito serie. Esto, todos los capacitores pueden ser representados por un circuito serie. ¿El circuito serie en qué consiste? En la capacitancia y en qué. Resistencia. Y en la resistencia, todo capacitor puede tener resistencia, puede tener capacitancia. Por desgracia, la resistencia no debería de estar ahí, pero está. Y hay dos circuitos equivalentes. Es el serie, que ya dibujé, y es el paralelo. Los dos se ocupan para la cuestión de diseño. Por ejemplo, diseño en radioreceptores, se ocupa más el paralelo. Para la cuestión de electrónica de potencia, en lo personal, yo uso más el circuito que serie. ¿Sí quedó claro? Entonces, bueno, dado eso, quiero que me digan con estos valores de 12 y de 5.8 y el desfasamiento de cuánto, compañeros. Ahí se ve. De 40. De 40 grados me obtengan el valor de la capacitancia y de la resistencia interna que tiene en este ejercicio el capacitor. ¿Sí ya me di a entender o no? ¿Cómo le harían? Primer paso, por favor, me obtienen el valor de la corriente. ¿Quedó claro? ¿Cuánto vale la corriente? Díganme. Sí, la pueden calcular rapidísimo ahorita. ¿5.8 qué? ¿Qué dividirían? ¿Qué entre qué? Ley de Ohm, compañero. La tensión sobre la resistencia. 12 sobre 1. 5.8 entre 1 kilo, ¿cuánto te da? Pensé que era 9. No, bueno, 5.8 entre 1 kilo, ¿cuánto da? 5.8 miliamperes. ¿Cis de qué? Esa sería la corriente ya completa. ¿Cis de cuánto? De 40 grados, ¿está 40. claro? Cis de 40. Segundo lugar, pues calculen por favor la qué. La impedancia. La impedancia que es igual por ley de Ohm. Voltaje entre corriente. Entonces 12 entre 5.8 miliamperes, cis de 40, ya les da la impedancia. Y por último, la impedancia la pasan a la notación de, no me acuerdo cómo se llama, híjole, la que tiene así un número más J, menos J sería, menos JXC, ¿cómo se llama esa notación? Rectangular. La notación rectangular. Entonces, esta parte nos da la resistencia, la cual está en serie con esta, y entonces sería más de 1000 ohms. El resultado aquí sería más de 1000 ohms. Y la reactancia capacitiva, de ahí obtienen ¿qué, compañeros? ¿Qué pueden obtener de la reactancia? Capacitancia. La capacitancia. Entonces aquí les voy a dar el dato de frecuencia antes que se me olvide porque luego la riego. 60 Hz, ¿ok? Necesitan la frecuencia. Entonces para mañana quiero el cálculo de ¿qué, compañeros? De RS, de la resistencia que está ahí adentro y de la capacitancia. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, profe. Entonces no se les olvide, por favor, porque ahora sí me voy a poner en el plan drástico, que si no lo hacen, les voy a poner 0 a todos, ¿eh? Cuando menos una persona que lo haga, ¿no? Espero que lo hagan más de una, ¿verdad? Pero si nadie lo hace, les voy a poner su cerito. Quiere decir que nadie participó. Así como hoy pasó que nadie participó, compañeros de Daniela Muela. ¿Sale? Está bien, profe. Bueno, entonces no se les olvide para mañana este trabajo, ¿no? Aquí tienen el otro para dentro de 8 días, pero este trabajo es para mañana. De manera individual me lo presentan y ya les voy acreditando puntos, ¿les parece?
Profe, ¿se lo podría yo mandar mañana por correo? Es que tengo que ir al dentista mañana temprano. Me parece perfecto, nada más me dices en el asunto, ¿no? Tarea de, bueno, no tarea, no le pongas tarea, mentira. Cálculo de qué? Del circuito equivalente del capacitor, eso es todo. Entonces yo ya lo reviso y te lo tomo en cuenta, ¿cómo no? Por favor. Está bien, gracias. Gracias a ti. Sale, vale, entonces nos vemos mañana, ¿no? Sí, mañana. Sí, profe. Sale, que estén bien, cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profesor. Gracias.